Muy bien. Iniciamos la grabación en esta sesión de nuestro curso de modelos econométricos. Vamos a concentrarnos en un ejercicio práctico, ¿no? El día de hoy quiero mostrarles un ejercicio, digamos que relativamente completo de la estimación de un modelo MA1, ¿sí? Entonces, de aquí, digamos que es un taller concentrado en la estimación del modelo MA1 utilizando la extensión Real Statistics using Excel, ¿no? RSUE. Entonces, se asume que para este video ustedes ya tienen instalado el complemento de Excel, ¿sí? Entonces recuerden que en la pestaña de complementos tiene que aparecerles Real Statistics y Data Analysis Tools, ¿de acuerdo? Igualmente yo les voy a facilitar el archivo que voy a utilizar para esta explicación, ¿de acuerdo? Este archivo ya está completo, no está con todos los resultados, pero igualmente en este video vamos a replicar paso a paso cómo realizar este ejercicio de estimación, ¿sí? Esto va a reforzar bastante lo que hemos visto en nuestras clases a nivel teórico, ¿de acuerdo? Pero ya desde un enfoque práctico, ¿no? Desde un enfoque de, bueno, cómo yo trabajo con los datos y qué nomás puedo hacer para explotar al máximo la estimación de un modelo MA1. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar. En primer término, imaginemos, colegas, que ustedes tienen a mano una base de datos, ¿de acuerdo? Una base de datos como la que voy a poner ahorita en pantalla, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes que tienen una base de datos como esta, ¿no? Entonces, aquí tenemos, bueno, déjame hacer un poquito de zoom, ¿ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver que tengo en esta hoja de Excel, ¿sí? Una primera columna, ¿de acuerdo? Esta columna A y la columna B. En la columna A tenemos el tiempo, que como ya sabemos, indica básicamente, es un índice, ¿no? Que le da un orden a la variable que está acá, ¿no? Entonces, este es un orden que va del 1, 2, 3 hasta 1000. Entonces, en este caso, el tamaño de muestra con el que vamos a trabajar es de 1000. Ya, entonces, estamos hablando de 1000 observaciones. Por ejemplo, ¿no? Podríamos suponer que cada uno de estos representa, digamos, un día. Ya, cada uno de estos podría representar un determinado día en el cual se levantó una información, por ejemplo, de las ventas de un negocio, de una tienda, de una empresa, o podríamos pensar que son las cotizaciones promedio en cada día de un activo financiero, el barril de petróleo, una moneda, una criptomoneda, etcétera, ¿ya? Entonces, en este momento, vamos a asumir entonces que tenemos una muestra de tamaño 1000 y la primera columna de Excel me representa eso, ¿no? Ese indicador, ese índice de tiempo. Ya, repito, pueden ser días, pueden ser meses. Sería un poco raro que sean años. Obviamente no tendría mucho sentido, pero podríamos pensar en algo como días o meses. Y luego tenemos la variable. En este caso le he llamado la variable YT, ¿sí? La Y que depende del tiempo. ¿Ya? Pero aquí tengo una serie de valores que al final de este video les explicaré de dónde los obtuve. Ya, en este caso quiero que se imaginen simplemente que es una muestra. Repito, podrían ser ventas diarias de una empresa, podrían ser cotizaciones promedio de un activo financiero durante un día, podrían ser muchas cosas, ¿de acuerdo? Por ahora quiero que simplemente le pensemos de forma muy genérica como una variable YT, ¿sí? Una variable que depende del tiempo. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es, a partir de esta muestra de 1000 observaciones, tratar de encontrar los patrones temporales, o sea, tratar de ver cómo se comporta esta variable y con el principal propósito de realizar sobre todo predicciones, ¿sí? Recuerden que uno de los objetivos de los modelos de series temporales es la elaboración de predicciones para saber, bueno, cómo se va a comportar una variable después del periodo que observamos. O sea, si nosotros, digamos, observamos hasta el t igual 1000, quisiéramos saber qué pasa en el 1001, 1002, 1003, etcétera, ¿no? Obviamente, para llegar a ese punto, primero necesitamos saber, bueno, qué patrones hay dentro de esta muestra. ¿Ok? Muy bien, entonces lo primero que nosotros vamos a acostumbrarnos a hacer para una serie temporal cualquiera es visualizarla, o sea, tener por lo menos una idea gráfica de qué tengo aquí, ¿sí? De qué tengo aquí. Entonces, una recomendación general, ¿no? Para cualquier variable, esta podría ser cualquier cosa, ¿no? Podría ser el PIB y aquí podrían tener trimestres o años, podría ser la inflación y tenerle meses, o sea, el procedimiento que aplicamos va a ser bastante genérico, ¿no? Entonces, lo primerito que vamos a hacer es elaborar una gráfica para poder ver cómo se comporta esta serie temporal. Entonces, digamos que yo selecciono toda la columna B, voy a insertar, por cierto, no,
voy a trabajar con la versión de Excel del Office 365, ¿no? Por si acaso algunas cuestiones a ustedes no se les vuelva tan fáciles, es probable porque el Excel que ustedes usen tal vez sea un poquito de una versión anterior, ¿no? Entonces mi recomendación en lo posible es que traten de hacer todo lo que vamos a hacer con el Excel correspondiente al Office 365. Pero bueno, entonces voy a seleccionar la columna B y voy a irme a un gráfico de línea, ¿ya? En este gráfico de línea yo puedo seleccionar cualquiera de estas opciones, ¿no? Por ejemplo, podemos seleccionar una gráfica de línea con marcadores, como la que está aquí. Entonces, ¿qué hace esta gráfica? En esta gráfica, colegas, lo que yo veo es un montón de puntos y líneas, ¿no? Entonces, esto no es muy fácil de interpretar, ¿ya? Así que podríamos seleccionar no las 1000 observaciones necesariamente, si ustedes ven, está seleccionándose las 1000 observaciones. Podríamos seleccionar las primeras, tal vez las primeras 50, ¿no? Para tener una mejor visualización, o las primeras 100, ¿ya? Vamos a seleccionar las primeras 100 observaciones para tener una visión de qué tengo aquí, ¿no? Entonces vamos a insertar línea, y aquí en línea vamos a escoger esta con puntos. Y miren esto. Estas son las primeras 100 observaciones de esta muestra, de 1000 observaciones, ¿no? Las primeras 100. Y aquí tenemos lo primero que hemos aprendido en el curso, la gráfica de una serie temporal. En el eje horizontal, como ustedes saben, está el tiempo, ¿sí? Y en el eje vertical está la variable, en este caso la variable YT. Y recuerden, la serie temporal en realidad son puntos, ¿no? Son estos puntitos que nosotros estamos viendo aquí, pero para facilitar la visualización se unen estos puntos con una línea, ¿de acuerdo? Entonces esa es la primera idea. Nosotros vemos esta gráfica y a partir de esta gráfica nosotros nos podemos plantear al ojo, nada más, no todavía no estamos haciendo ningún análisis, pero al ojo podríamos plantearnos, bueno, ¿qué patrones temporales tenemos dentro de esta muestra? ¿Sí? O sea, ¿qué patrones temporales tenemos aquí? ¿A qué nos referimos por patrones temporales? ¿Qué regularidades, qué posibles patrones que se repiten están aquí dentro, ¿no? Especulando un poco, porque obviamente esto ya es un ejercicio aplicado y ya no es tan fácil como nosotros hemos visto en la teoría. Pero podríamos especular, ¿no? Como que hay grupos de valores tales por encima de la media, grupos de valores por debajo de la media, no sé ni cuál es la media, ¿no? Pero estoy especulando, ¿no? Grupos de valores por encima, otros por encima, por debajo. Es decir, tal vez, ¿no? Tal vez podríamos pensar que hay un patrón temporal por medio de grupos de valores que están por encima de la media y otros por debajo, pero como pueden notar, ya en la práctica, hacer este análisis es muy complicado. O sea, de hecho, no es aconsejable, o sea, no es aconsejable para nada porque esto podría ser tranquilamente ruido blanco, ¿sí? Y nosotros podríamos estar asignando un patrón a algo que existe, ¿no? O sea, tal vez aquí no hay ningún patrón, pero nosotros, en nuestra desesperación de encontrar patrones, tal vez podríamos pensar que hay algo. ¿Ok? Entonces, la primera idea, cómo graficar una serie temporal. Entonces, ya vieron, nos vamos a, repito, insertar y nos concentramos en los gráficos de líneas. Inicialmente, si la muestra es pequeña, podemos hacer un gráfico de líneas con marcadores, con puntos, para que nos quede esta gráfica, que es bastante completa, ¿no? Cada punto representa una observación de la serie temporal y la línea facilita la visualización. Eso cuando nuestra muestra no es tan grande. Ahora, si tengo una muestra grande como la que teníamos arriba, ya borramos el save, vamos acá. Aquí pueden notar que tenemos 1000 observaciones. ¿Sí? Entonces aquí surge un problema práctico incluso, y es que la visualización de 1000 observaciones donde nosotros tenemos un montón de puntos y las líneas no es fácil de realizar, o sea, simplemente aquí no se logra entender qué tengo, ¿ya? Entonces la costumbre, colegas, es que cuando ya trabajamos con datos y muestras grandes, ya no trabajamos con marcadores, sino simplemente con gráfico de línea, ¿no? Entonces aquí pueden ver que el gráfico de líneas ya me da una idea un poco más clara, no perfecta, ¿no? Pero una idea un poco mayor de qué tengo aquí, cuál es la serie temporal completa, la muestra completa, ¿no? De 1000 observaciones. De hecho, esto es un tema de formato, ¿no? Entonces podríamos darle un formato a la gráfica y podríamos, por ejemplo, bajarle el grosor de la línea, ¿no? Podríamos seleccionar la gráfica, bajarle un poco el grosor de la línea, ¿sí? Ahí pueden ver que estamos haciéndolo mucho más delgada. Y eso nos ayuda a visualizar mejor el comportamiento, ¿no? Recuerden, en realidad son puntos, ¿no? O sea, son puntos, pero como son 1000 puntos, ya se vuelve poco práctico poner los puntos y es mejor solamente pensar en términos de líneas, ¿no? De unas líneas que están ahí moviéndose. Entonces aquí podemos ver que ya revisando la muestra completa de tamaño 1000, es todavía más difícil poder encontrar patrones temporales al ojo. Es decir, si yo veo esto, no me atrevería yo a decir si hay un patrón temporal o si esto es ruido blanco, ¿no? De hecho, a priori, yo capaz hasta me atrevería a decir que parece ruido blanco, ¿no? ¿Por qué?
porque es muy difícil de pensar que esta cosa aleatoria tiene algún patrón, ¿no? O sea, parece que fuera totalmente aleatorio, ¿no? O sea, totalmente sin patrones, sin capacidad de predicción, o sea, no hay nada que hacer aquí. Recuerden que en un ruido blanco no hay predicción. Entonces, si esto que nosotros tenemos en pantalla es ruido blanco, estaríamos perdiendo el tiempo tratando de predecir, si es que realmente es ruido blanco, ¿no? Pero evidentemente no es ruido blanco, ya yo sé por qué, yo ya trabajé estos datos, yo ya sé que es un modelo MA1, pero digamos que por ahora primero no sabemos, o sea, a priori no tenemos idea y no sabemos qué pasa, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta de cómo identificar patrones temporales aquí, ¿ok? Pero bueno, esa es la primera cuestión. Entonces, siempre que ustedes trabajen con una muestra de datos, lo primero que deben hacer, casi como una regla de oro, es graficar. Es graficar para visualizar cómo se comporta la serie temporal, incluso para cerciorarse de que no existan casos muy atípicos. Como pueden ver, hay algunos valores que parecen atípicos, pero no tan exagerados, ¿no? A veces puede pasar que, de hecho, digamos, ¿qué tal si tienen un valor atípico que se va muy arriba? Perdón por exagerar tanto, pero digamos que tuviéramos un punto que sale muy por encima de lo que vemos del resto de puntos. A veces puede pasar que aquí tengamos un dato que se tipeó de forma errónea, un error de tipeo. O podría pasar que ese día sucedió algo muy extraño que dañó los datos. Todo eso. Entonces siempre procuren primero visualizar, graficar, incluso para saber si hay datos atípicos, para ver si la serie muestra comportamientos un poco extraños, cosas así. ¿Sí? Entonces es un primer tema. Entonces, ahora, si nosotros nos acoplamos un poco a lo que hemos aprendido en el curso, recordarán ustedes que en las primeras clases vimos que no solamente se puede dibujar la variable en nivel, ¿sí? No se olviden, esta es la variable en nivel. ¿Qué era la variable en nivel? La variable original sin transformaciones. Uno también puede graficar otras opciones, o bueno, podemos sacar otras opciones, ¿no? Por ejemplo, podríamos sacar el retardo de la variable que está aquí, ¿ya? Entonces, bueno, ya todo eso lo tengo aquí, ¿no? Pero vamos a hacerlo paso a paso. Quiero los encabezados. Vamos a hacerlo paso a paso. Ya, entonces vamos a empezar con el retardo. Entonces, verán, hay muchas formas de escribir los títulos de las variables en series temporales, ¿no? Aquí estoy usando una que es la que suelo emplear cuando yo estoy haciendo mis propios programas en R y cosas así. Mis propios comandos, digamos. O bueno, mis propios scripts, etcétera. Ya veremos esto en R. Por ejemplo, ¿no? Yo usualmente pongo una L guión bajo y t para indicar la L es como quien dice el operador de retardo, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, si nosotros hacemos L y t, es como tener y t menos 1. Entonces yo pongo L y t, L guión bajo y t para indicar que es el primer retardo de y t. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo yo el primer retardo de esta variable? ¿Ya? El primer retardo es ya en la práctica bastante sencillo. Por ejemplo, ¿no? Recuerden que la idea del primer retardo es que, por ejemplo, en el tiempo 2 voy a tener la observación anterior, ¿sí? O sea, en esta celda, que lo voy a resaltar un segundo, ¿ya? En esta celda, yo voy a tener el dato inmediato anterior a t igual 2. Entonces, si el tiempo es 2, aquí debe estar el dato anterior, o sea, el dato del tiempo 1. Es decir, en esta celda debe estar el dato anterior, ¿sí? Tenemos el resaltado. Entonces, miren, eso es todo. Ese es el primer retardo. Entonces, miren cómo el primer retardo básicamente es, tengo yo la serie temporal, ¿sí? Tengo yo la serie temporal, la muestra, y si quiero el primer retardo de esta muestra, simplemente en la segunda fila, si quieren, copio el valor de la primera fila de la columna anterior, y luego solamente corremos. ¿Sí? Ustedes, como saben, en Excel, una de las grandes ventajas de Excel es que se pueden correr las fórmulas. Con doble clic corremos hasta el final. Entonces ahí están toditas los datos. Ya tenemos el primer retardo. Pues aquí estaría el primer retardo de IET. ¿Ya? La gráfica va a ser muy parecida a la gráfica de IET, solo que desplazada un pasito hacia atrás, ¿no? De hecho, juntemos las dos gráficas solo para que vean lo que sucede, ¿no? Casi son indistinguibles, ¿no? O sea, es como que la una se sobrepone a la otra. ¿Ya? Déjenme bajar el grosor de esta nueva serie. Ya, entonces miren, aquí estoy combinando las dos, ¿no? No es lo mejor que se puede hacer, pero es solo para darles una idea, que mientras la azul, que apenas se ve, ¿no? Era la serie original YT, el primer retardo es la misma serie desplazada un pasito hacia adelante, ¿no? O sea, desplazada la serie, ¿ya? Y entonces no es muy aconsejable hacer esto, pero es solo para efectos visuales, ¿no? Entonces toquemos eso, ¿ya?
Ok, eso sería obtener el primer retardo. Como ven, no es nada del otro mundo. Simplemente copio la celda inmediata anterior. Corro la fórmula. Ahora, voy a sacar este D y T. ¿Qué es D y T? Esto representa la primera diferencia de Y T, solo que en vez de ponerle el delta le pongo la D. ¿Ya? Por facilidad nada más. Entonces recuerden que la primera diferencia o la variación de Y T era Y T menos Y T menos 1. ¿Sí? Y T menos Y T menos 1. Entonces, ¿cómo saco yo esto de aquí? Básicamente lo que tengo que hacer es tomar Y T, que sería el valor que está acá, y le resto YT menos 1, que es el primer retardo. Comodidad está justo al lado. Entonces tengo YT, que es el azul, ¿sí? YT, que es el azul, menos YT menos 1, que es el primer retardo. Damos Enter y ya tengo la primera diferencia. Y corremos la fórmula. Entonces ya tengo, miren, la serie original, la YT, la serie en nivel, si este YT es nivel. Tengo el primer retardo de la variable y tengo la primera diferencia. Entonces, como ven, es bastante cómodo, ¿no? En Excel, al menos a mí me gusta mucho porque es bien cómodo, es bien intuitivo, al menos cuando uno está aprendiendo por primera vez estas cosas. Listo, entonces tenemos variable nivel, primer retardo, primera diferencia y también podemos sacar la tasa de variación porcentual. Recuerden que la tasa de variación de YT era básicamente, vamos acá, ya, era básicamente sacar la variación de YT y dividir para YT menos 1 y todo esto multiplicarle por 100, ¿no? Multiplicado por 100. ¿Ya? Entonces, no hay nada de magia aquí, simplemente tendríamos que hacer 100 por la primera diferencia que está al lado, dividida para el primer retardo. Enter. Entonces aquí ya tengo la tasa de variación porcentual. Ya saben, esto está en porcentajes, ¿no? Por ejemplo, empezamos diciendo que la variable cayó 17% entre 1 y 2, luego la variable creció 24% entre 2 y 3, la variable creció 2,3% entre 3 y 4, y así, ¿no? Ustedes ya saben cómo interpretar esto, porque de hecho es bien parecido al primer ejemplo que hicimos en nuestras clases, ¿no? En el aula. Bueno, y de cada una de estas podemos hacer las gráficas. El mismo procedimiento, ¿no? Seleccionaríamos la columna, vamos a insertar, vamos a línea. Como es una muestra muy grande, no vale ponerle puntos, sino simplemente la línea y ya, ¿no? Bueno, esta de aquí, o podemos seleccionar la otra, etcétera, ¿no? No me voy a detener mucho en eso porque solamente es gráfica de series temporales y de hecho en este archivo de acá ya tengo yo hecho el ejercicio, ¿no? O sea que ustedes pueden ver que están las variables, incluso este archivo yo les voy a compartir, no, no se preocupen, ya yo les comparto este archivo apenas termine de darles esta sesión. Por el correo institucional les debe mandar. Pero noten esto. Aquí nosotros podemos ver, ¿sí? Eh, ¿Qué cosa? Vemos primero, ¿sí? La variable nivel. Ya, aquí la variable nivel. Aquí está incluso ya más organizada, ¿no? Aquí está el eje del tiempo. Aquí está la variable, la serie temporal en nivel. Aquí me faltó la T, disculpen, por una vez. Serie temporal en nivel. Ya. Al lado está bueno, acá al lado están las primeras 100 observaciones. Si ven que aquí se puede ver, es como que, dejemos un poquito el zoom un ratito. Pues miren, es como que esta gráfica de aquí representaría el fragmento más o menos de esta parte, ¿no? Es este cuadrito, ¿no? A veces, por ejemplo, este cuadrito representaría esta parte, ¿no? Es como hacerle un zoom. A veces puede ser interesante hacer eso de mostrar submuestras, ¿no? O sea, esta es la muestra completa, esta sería una submuestra. A veces puede ser útil, sobre todo si quieren, digamos, ver qué pasó en algún periodo, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver que hay este pico, que sería probablemente este pico de acá, ¿no? Entonces, dependiendo de las circunstancias, ustedes pueden tener el interés de ver fragmentos de la muestra completa, ¿no? Pero eso, bueno, ya depende de la variable que analicen. Aquí está la variable nivel, acá abajo está el primer retardo, ¿sí? Que como ven es la gráfica del LYT. Zoom, pues está la gráfica del primer retardo. La forma es casi la misma, ¿no? Como que se desplaza un poquito, nada más. Aquí abajo está la primera diferencia, ¿sí? Pues aquí pueden ver que esto es todavía más complicado de analizar, ¿no? O sea, si la de arriba, las gráficas de arriba, de la variable en nivel y la del primer retardo ya de por sí son complicadas de analizar, o sea, qué patrón tendrán, peor la primera diferencia, ¿no? Y quiero que veamos la tasa de variación. O sea, aquí está la gráfica vuelta de la tasa de variación, ¿sí? Este de aquí es un caso bien interesante, el de la tasa de variación de esta variable, porque la tasa de variación resulta que tiene estos valores extremos. Miren, aquí se cae demasiado. O sea, como que de un periodo a otro, no sabemos si son días, meses, no sabemos, pero bueno, de un tiempo a otro,
Por ejemplo, la variable se cayó por debajo del menos 1000%, ¿sí? Y a veces sube, incluso un día o de un periodo a otro subió más del 500%, ¿ya? Esto me refiero cuando es bueno tener la visualización de la serie, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que hay algunos datos atípicos, ¿ya? Que por suerte son en la tasa de variación. Si hubiera sido la variable original, digamos que esto hubiera sido la variable original, esto hubiera significado problemas serios, porque nos tocaría hacer un análisis ya más detallado de qué fue sucediendo en estos periodos, ¿sí? En los datos atípicos. Algunas personas tienen la costumbre de simplemente borrar, decir, bueno, ya este dato atípico no me importa, no le analizo, este tampoco, este tampoco. Procuren no hacer eso, ¿no? A veces los datos atípicos pueden tener información importante. Pasó algo ese día, algo muy importante. Entonces, por simplemente borrarlo, puede estar quitándonos parte de lo que nos interesa, ¿no? Que es el análisis de la variable. Pero bueno, entonces esto de aquí es la parte introductoria, ¿no? O sea, tomar la variable, tomar algunas transformaciones básicas y visualizar, ver la gráfica para tener una primera noción global de la variable. ¿Ok? ¿Con qué propósito hacemos eso? Con el propósito de ver, por ejemplo, que esta variable de aquí no parece ni crecer ni caer en promedio. Es decir, esta variable, si nosotros tuviéramos que decir, bueno, ¿dónde tal vez estará la media, la esperanza teórica? Digamos, ¿no? La esperanza de YT. No sabemos, pero más o menos podríamos especular que hay una esperanza que va así. Especulo, ¿no? O sea, obviamente no sé dónde mismo cae la esperanza, así es que es raro, ¿no? Pero podríamos pensar que hay una esperanza, alrededor de la cual parece que la serie se mueve. A su vez, también podríamos especular, ¿sí? Esto es pura especulación, ¿verdad? Pero podríamos especular que la varianza de esta serie parece ser constante, o sea, parece que tal vez no es tan descabellado asumir que hay unos intervalos que pueden contener a la mayoría de la serie y que son estables estos intervalos, ¿ya? Entonces recuerden, esperanza constante. Varianza me permite construir intervalos constantes, tal vez. Tenemos dos de los tres elementos para ver si la serie es estacionaria, la serie Y. ¿Cuál sería el tercer elemento? El patrón temporal. Recuerde que el patrón temporal depende de la autocovarianza, ¿no? Entre Y menos J. Y este es el más difícil, este de acá. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver, bueno, ¿hay patrones o no hay patrones temporales? ¿Qué mismo? Ya viendo la serie completa realmente es un caos, ¿no? Es muy difícil. Entonces, miren, observación. Ya en un ejercicio aplicado con una muestra, ¿sí? De datos, eh, no es fácil ver si la serie es estacionaria o no al ojo. Pero sí tenemos ciertas pistas. Tenemos la pista de que parece que hay un valor medio alrededor del cual se mueve la serie. Y también tenemos la pista de que, bueno, como que sí, o sea, va cambiando, pero tal vez hay cierta estabilidad en la varianza. Pero lo que sí es totalmente jodido es ver la covarianza, o sea, ver el patrón temporal o la autocorrelación, ¿no? Es totalmente imposible, o sea, verle al ojo es imposible. Entonces, aquí viene la cuestión. ¿Podemos o no podemos aplicar toda la teoría que hemos aprendido a esta serie, a esta muestra? ¿Ya? Entonces, el primer supuesto que hay que verificar, lo primerito que hay que analizar es la estacionariedad. Sí, es lo primerito que hay que analizar, o sea, ¿es o no es esta serie estacionaria? Entonces, lo primero que hay que conocer ante eso, colegas, si pongamos aquí incluso la pregunta, si eso no es estacionaria. De hecho, ¿saben qué? Voy a ir a mi panel y digamos que estamos haciendo este ejemplo, ¿no? Esto corresponde al taller del MAU. ¿Ya? Pues el primerito de los pasos que hay que tomar en cuenta es graficar, ¿no? O sea, primerito graficar la serie y transformaciones. Pongámosla nomás, graficar la serie y transformaciones. Ya, entonces sería como el primer paso, así como desde cero, ¿no? O sea, tengo que primero graficar. Luego de eso, vamos a verificar si, ¿de acuerdo? Verificar si la serie, o sea, si YT puede asumirse, ya voy a ver por qué les digo esto, asumirse como estacionario. ¿Ya? ¿Por qué asumirse? Verán, colegas. Nosotros jamás, así, pero jamás vamos a tener total certeza de si esto es o no estacionario. Jamás. ¿Ya? La certeza absoluta en econometría no existe, ¿de acuerdo? Todo esto es probabilístico, o sea, tiene un margen de error, o sea, por más que hagamos los mejores análisis del mundo,
Les prometo que siempre hay un margen de error, siempre, ¿de acuerdo? Entonces, lo máximo que podemos decir es, podemos asumir, o sea, sería como un supuesto, podemos asumir que estos datos se comportan como si fueran estacionarios, o sea, ¿es la estacionalidad un buen supuesto para estos datos? Esa sería realmente la pregunta, o sea, ¿hasta qué punto puedo yo asumir eso? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué les digo asumir? Porque nadie quita que qué tal si de repente esta serie se va para abajo. Cae una pandemia, COVID, seamos extremos. Digamos si llega justo el COVID. Digamos que estos datos fueron hasta antes del COVID. Llega el COVID y estos datos se van al diablo. Solo eso ya nos rompe la estacionalidad, ¿sí? Entonces jamás podemos tener certeza absoluta de si algo es o no estacionario. Siempre vamos a tener aproximaciones. ¿Ya? Entonces ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo yo analizo si esta serie es o no estacionaria en la práctica? ¿Ya? Entonces, para ello, aquí ustedes pueden ver que en la hoja, en el documento Excel que está completo, tengo la siguiente hoja que dice supuesto de estacionariedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para verificar si podemos asumir que una serie o no es estacionaria? ¿Ya? Para esto, nosotros aplicamos algo que se llaman pruebas de raíz unitaria. ¿Sí? Son las pruebas estadísticas para ver si una serie es o no es estacionaria. ¿Sí? Son pruebas de hipótesis. Ustedes tal vez recuerden que en sus cursos de estadística inferencial quizá se estudia eso, ¿no? Pruebas de hipótesis. ¿Ya? Que tienen el nombre de pruebas de raíz unitaria. Ya más adelante en el curso explicaremos con más detalle por qué se llaman exactamente pruebas de raíz unitaria. Pero más o menos incluyen que la palabra raíz tiene algo que ver con polinomios de retardo, raíces, por ahí más o menos. ¿De acuerdo? Pero por ahora quiero darle un enfoque más bien práctico a esta sesión, así que no vamos a entrar mucho en esos detalles teóricos. Pues verán, hay varias pruebas estadísticas para poder verificar si una serie se puede o no asumir como estacionaria. ¿Sí? O sea, hasta qué punto puedo asumir si esta serie es estacionaria o no. Tengo varias opciones de pruebas. En Excel, el complemento Real Statistics, que es el que estamos usando, si no se olviden Real Statistics, nos brinda tres pruebas, que son de las más comunes. Entonces tenemos tres pruebas, que son la prueba aumentada de Dickey Fuller, ¿de acuerdo? La prueba de Phillips-Perron y la prueba KPSS, ya que son las tres pruebas estadísticas que ustedes ven en pantalla. ¿Ya? Entonces aquí ven la prueba de Dickey Fuller aumentada, ¿sí? Pues la prueba de Dickey Fuller aumentada, la prueba de Phillips-Perron y la prueba de, bueno, no me atrevo a pronunciar, bueno, a ver, Kwiatkowski tal vez, Phillips Smith Sheet, bueno, la KPSS. Sí. Estas son tres pruebas estándar, no son las únicas, hay más, ¿no? Pero estas son las tres pruebas estadísticas, sobre todo la de F, que es la más común, para ver si una serie parece o no parece estacionaria, se puede o no asumir que es estacionaria. ¿Ya? Son pruebas estadísticas. ¿Ya? Como toda prueba estadística, colegas, estas son pruebas que tienen básicamente una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Sí? Entonces aquí, colegas, yo les he dejado las dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Ya? Pero algo bonito de estas pruebas es que el mismo complemento Real Statistics te responde si es que es o no estacionaria o si se puede o no asumir que es estacionaria. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo se hacen estas pruebas estadísticas? Entonces, verán, me voy a copiar toda esta hoja voy a copiar, porque quiero hacer esto paso a paso. Entonces voy a copiar toda esta hoja en este archivo de Excel, que es este archivito que me sirve de base. Entonces aquí voy a copiar, ¿ven? Y voy a borrar todo esto, ¿no? Para hacerle desde cero. Ya. Vamos esto y borramos esto. Muy bien, entonces, ¿cómo hago yo esta prueba estadística? En la práctica, ¿no? O sea, ahorita quiero darle un enfoque bien práctico a esto. Vamos con la prueba de IQ Fuller aumentada. Entonces, eh, verán, repito, tiene que estar instalado Real Statistics, ¿no? Porque estas funciones de Excel que voy a usar, ¿alguien dijo algo tal vez? ¿No? Recuerden, si tienen dudas, me interrumpen nomás. Bueno, entonces les decía, no, tienen que estar, deben estar claros de que está instalado el complemento de Real Statistics. Caso contrario, las funciones de Excel que voy ahorita a plantear no están instaladas por defecto. Pues verán, para la prueba ADF simplemente pongo más o igual ADF test. ¿Sí? Entonces, ADF test es la prueba ADF, la prueba de Dickey Fuller aumentada. ¿Ya? Que es la prueba para ver si es que una serie o no es estacionaria, la prueba más común, ¿no?
Entonces, vamos a ver algunos detalles de esta prueba. Le doy clic en este f de x, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver que hay algunas opciones, ¿no? Para la función ADF-test, ¿ya? Pues primerito me dice YArray. ¿Qué va en el YArray? Los datos, la muestra. Entonces, en el YArray yo voy a seleccionar toda la muestra, la original, ¿no? La variable en nivel, YT. Los voy a seleccionar desde el 1 y corro hasta el 1000. Ya primerito, ¿no? Luego tengo esta opción label. Sí, por si acaso, si ven aquí siempre aparecen las instrucciones, ¿no? O sea, si ustedes dan clic aquí en YArray, acá abajo les va a decir, penosamente está en inglés, ¿no? Eso sí les pido disculpas, pero ya es bastante que tengamos esto en Excel, colegas. Ya que si me esté en español ya sería el éxito, pero bueno, no hay perfección aquí, penosamente. Entonces, bueno, aquí YArray, como les decía, me indica dónde van los datos, ¿no? O sea, todo esto de aquí es la columna de datos, sin el encabezado, ¿no? Desde el primer dato. Luego, la siguiente que dice label, se refiere a las etiquetas de las respuestas, o sea, para poder interpretar. O sea, básicamente le vamos a poner uno para que me bote los resultados y también me ponga los nombres de los resultados. ¿De acuerdo? Ya, entonces tenemos los datos, indicamos el label. Lag es el número de retardos que va a aplicarse en la prueba. Verán, sin entrar en detalles, no quiero entrar mucho en teoría, pero la prueba ADF, la prueba de Dickey-Fuller, usa un modelo autorregresivo, ¿ya? Un poquito más elaborado de los que hemos aprendido, ¿ya? Un modelo autorregresivo. Entonces, ese modelo autorregresivo tiene retardos, ¿ya? Nosotros, en definitiva, para esta ocasión, no nos vamos a meter con lag, le vamos a dejar vacío, porque tiene opciones por defecto. Entonces, no nos complicamos, ¿ya? En Criteria, son criterios, esto es algo que se llama criterios de información. Más adelante vamos a ver qué son los criterios de información, así que le podemos dejar también vacío, no nos complicamos, ¿ya? Aquí, en donde dice tipo, les menciono, ¿no? Esta prueba ADF, esta prueba de Dickey-Fuller, puede aplicarse para diferentes tipos de series temporales. Hay series temporales que pueden tener una tendencia creciente, por ejemplo, ¿no? Digamos, aquí estuviera el tiempo y aquí estuviera YT. Entonces, ustedes tal vez, si tienen este tipo de serie, podrían pensar que, bueno, la serie tal vez tiene una media que crece con el tiempo de forma estable. Entonces, por ejemplo, si tienen una serie de este tipo, podrán hacer la prueba con tendencia. ¿Sí? En inglés la tendencia se llama trend, ¿ya? Sin embargo, en nuestro caso, es una serie que por la gráfica que hicimos, vemos que no tiene tendencia ni otros comportamientos raros. Así que vamos a hacer el tipo más básico de prueba, ¿de acuerdo? Que es la cero. Pues la cero es el tipo de prueba más básico que hay. Simple y llanamente, es una prueba que no le pone nada a la serie, simplemente toma la serie crudo y la analiza, sin poner tendencias ni nada. Y luego aquí dice alfa, ¿ya? ¿Qué es alfa? Alfa es el nivel de significancia. ¿Qué es el nivel de significancia? Ese sí lo vamos a poner aquí, ¿no? Recuerden nosotros que cuando hacemos una prueba de hipótesis, nosotros tenemos que saber, bueno, cuál es la probabilidad de que nos equivoquemos. Pongámoslo simple, bien simple. ¿Y cuál es la probabilidad de que nos equivoquemos en los resultados? Entonces, o cuál es el nivel de confianza de nuestros resultados. Empecemos por ahí, ¿no? El nivel de confianza. O sea, cuál es la probabilidad de que realmente mi resultado se acerca a lo que pasa realmente en lo real, ¿no? Entonces, el nivel de confianza, ¿ya? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que no cometamos un error? ¿Ya? Básicamente es este de aquí, por ejemplo, 0.95. Es el que usamos por defecto en ciencias sociales, ¿no? El nivel de confianza del 95%. Si ustedes tienen un nivel de confianza del 95%, ustedes entonces tienen un nivel de significancia del 0.05, ¿ya? Entonces recuerden eso, ¿no? El nivel de significancia básicamente es la resta de, el nivel de significancia, ¿no? Viene de restar uno menos el nivel de confianza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué ponemos esto? Esto es básicamente porque en la prueba de Dickey-Fuller me dice, ok, ¿cuál es el nivel de confianza? Bueno, el nivel de significancia que yo quiero. Por defecto está el 0.05, podemos dejarle en blanco, pero vamos a ponerle el 0.05 de acá. Eso es simple y llanamente para que nosotros tengamos la comodidad de cambiarle, si quisiéramos, ¿no? Ese valor. ¿Ya? Ok, entonces nada más. Pues repito, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Simplemente hemos seleccionado los datos, ¿ya? Hemos pedido que nos incluya etiquetas en los resultados, ya van a ver a qué me refiero por las etiquetas. Hemos pedido el tipo de prueba más sencilla posible, por eso le pusimos 0. Y le hemos puesto un nivel de confianza del 95%, pero aquí lo que me pide es más bien
la significancia, que es 1 menos del nivel de confianza, o sea, 0.05. ¿Ya? Damos clic en aceptar y voilà, aquí están los resultados. ¿Ya? Aquí una observación. En el Office 365, Excel, cuando tenemos fórmulas matriciales, llena automáticamente la matriz. ¿De acuerdo? Eso pasa porque es el Excel del Office 365. Si ustedes tienen una versión más antigua de Excel, es probable que solo les quede la primera celda y tal vez les dé algún error. ¿Ya? Si pasa eso, colegas, lo usual es que ustedes den clic ahí, seleccionen toda la matriz que debería salirles y luego hacen F2 más Control más Shift y Enter. ¿Ya? Entonces repito, ¿no? Si es que ustedes están con una versión anterior de Excel, dan clic aquí, dan F2. Bueno, primero seleccionan todo, ¿no? Todo lo que se espera que salga. Luego dan F2, Control Shift Enter y debería llenarse con los resultados. ¿Ya? Ahora, si no quieren complicarse con eso, mejor les recomiendo que se pasen al Excel, al Office, ¿no? Del 365. Ok, entonces aquí vemos que nos dio un montón de resultados, ¿no? De estos resultados quiero concentrarme por ahora solo en dos. Primerito, el de estacionario. Bien, esta prueba, me gusta muchísimo esta extensión de Excel porque no se daba con rodeos. O sea, aquí directamente te está dando la respuesta. ¿Puedo asumir que la serie es estacionaria? Sí. Y es una prueba estadística, ¿no? Es una prueba estadística. Entonces, cómo interpretaría este resultado? Yo podría interpretarlo de esta forma. Con el 95% de confianza, yo puedo asumir que mi serie es estacionaria. ¿Por qué con el 95% de confianza? Porque hay un 5% en donde mi supuesto falla. ¿Sí? O sea, siempre va a haber fallas. O sea, aquí nunca vamos a tener certeza absoluta. Esto es aleatorio. Pero tengo un 95% de confianza. ¿Ok? Entonces ya tengo cierta evidencia a favor de que la serie es estacionaria. ¿Ya? Ahora, otra forma de interpretar estas pruebas de hipótesis, recuerden, es a través del valor P. ¿Ya? El valor P es básicamente un valor que me dice cuál es la probabilidad de tener un resultado igual o más extremo o igual o más desfavorable para la hipótesis. ¿Ya? Entonces, en este caso también les dejo aquí las interpretaciones, o sea, cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa de esta prueba. ¿Ya? Más o menos, solo por recordar pruebas de hipótesis, bien rápido, ¿ya? Ustedes piensen que la prueba de hipótesis es una cuestión aleatoria. Entonces yo necesito una función que muestre la aleatoriedad. Digamos que la función es de este tipo, digamos nada más, ¿ya? Entonces, usualmente la hipótesis nula suele representar la región, que si quieren es la más grande, ¿no? La hipótesis. ¿Ya? Y en cambio, la hipótesis alternativa suele representar esta otra región, ¿ya? La hipótesis alternativa, ¿ya? Entonces, básicamente, la prueba de hipótesis viene así, ¿no? Tengo una hipótesis nula o una hipótesis alternativa, ¿ya? La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, en este caso, ¿cuál es? La hipótesis nula es de que al menos existe una raíz unitaria. Luego veremos qué es raíz unitaria. Lo que nos interesa, que el proceso es no estacionario. O sea, si estoy por acá, lo que dice esta prueba estadística es que mi serie temporal no se comporta como un proceso estacionario, ¿ya? En cambio, la hipótesis alternativa, que está por este otro lado, me dice, ok, sí, el proceso es estacionario. Entonces, si quieren, hipótesis nula no nos ayuda. ¿Cuál nos ayuda? La alternativa. ¿Ya? Y este punto que define entre cuál de las dos estamos es precisamente, sí, o sea, esto de aquí, precisamente viene de, bueno, un valor crítico. No voy a entrar en detalles, pero es un valor crítico que me da lo siguiente, ¿no? Esta región de acá, entonces resulta que es justamente el 0.05 y la región en amarillo resulta que es precisamente el 0.95. ¿Ya? Entonces, yo digamos que tengo esta región, esto es por defecto, ¿no? Y luego imaginen que nosotros estimamos la muestra nos da un estadístico, ¿sí? Un estadístico, de aquí en -5. Y este -5 tiene que ser más extremo, o sea, tiene que caer por acá. Ya disculpen, ahorita no va a coincidir con los numeritos mi gráfico, pero en esencia, ¿cuál es la idea? Que si yo, o sea, primero tengo algo por defecto, y esto es por defecto. Y ya cuando uso la muestra, si caigo en la región de hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? Entonces, necesito tener un valor P, un área más pequeña que el área verde. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el valor P? El valor P sería desde este punto observado para adelante.
Entonces ese de ahí sería el valor P. Valor P. Entonces miren, o sea, el valor P me dice, ok, ¿cuál es la probabilidad de tener un resultado igual o más extremo que el que obtengo con los datos? O sea, si quieren la flechita azul, esta de aquí viene de la muestra. La flechita azul, esta de acá, ¿no? Que estoy señalando esta región. En cambio, la flechita roja viene del nivel de confianza. ¿Sí? Disculpen que esté haciendo una explicación muy rápida y atropellada de pruebas de hipótesis, pero obviamente todo es algo que ya se supone ustedes han visto, pero la idea básica, ¿no? Entonces, si tu valor P, si el valor P es más pequeño que este nivel de significancia del 0.05, es alfa, ¿no? Entonces, el valor P es más pequeño que el alfa, te vas por la hipótesis alternativa. O sea, en pocas palabras, más fácil. Si el valor P es muy pequeño, gana la hipótesis alternativa usualmente. En cambio, si tu valor P es muy grande y se pasa del nivel de significancia, en cambio, te vas por la hipótesis doble, ¿ya? Lo bueno es que, repito, colegas, ya con esta función, el mismo Excel se encarga de hacer la interpretación, o sea, ni siquiera tienes que hacer esto, o sea, ni siquiera te hace falta esto si no te acuerdas bien. Aquí directamente ya te sale, ¿no? Serie estacionaria. Eso significa que estamos en el caso de la hipótesis alternativa, ¿sí? Proceso estacionario, serie estacionaria. Ya. En fin, entonces en términos bien prácticos, ni siquiera hace falta recordar pruebas de hipótesis. Si no lo hacen, pueden simplemente guiarse por la respuesta que les da el Excel, ¿no? Vamos con la otra prueba, la prueba de Phillips-Perron. La misma idea. Ustedes pueden ir con el PP-test. ¿Ya? Los PP-test también es una prueba de raíz unitaria para ver si una serie se puede asumir o no estacionaria. Damos aquí en el f de x y algo parecido. Aquí ven RG, RG son los datos. Nos vamos a la hoja con los datos y selecciono los datos, ¿no? Sin el encabezado, solamente desde el primer valor hasta el de 1000, hasta el valor 1000. Label 1, para indicar que quiero las etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Son estos nombrecitos. Luego, más adelante, veremos de qué nos sirve todos los detalles, pero por ahora simplemente es para saber cuál es la respuesta a la pregunta de este escenario, ¿no? ¿Ok? Bueno, luego tenemos lag. Vamos a dejar eso vacío. Aquí, en tipo, ¿sí? Vamos a coger igual el caso más sencillo, que es 0. ¿Ya? Y en alfa vamos a coger 0.05. Recuerden que esto viene del nivel de confianza. El nivel de confianza, repito, 95%. Entonces el de significancia es 0.05. ¿Ya? Y aceptamos. ¿De acuerdo? Déjenme ver solamente si me está saliendo lo mismo que en mis resultados. Sí, perfecto. Entonces miren, ya sin darnos mucha vuelta. Lo mismo. ¿Estacionaria? Sí. ¿Ya? Entonces, si no quisiéramos interpretar nada más, ya tenemos la respuesta. Tengo dos pruebas de estadísticas que me dicen que esta serie de acá, veamos la gráfica, ¿sí? Tengo ya dos pruebas de estadísticas que me dicen que esta serie parece estacionaria. Ya sabemos qué significaba estacionaria, ¿no? Media constante, varianza constante, y lo más interesante, hay ahí un patrón temporal estable que debemos tratar de encontrar, ¿sí? Es lo más interesante de todo. O sea, hay un patrón temporal aquí dentro que podemos encontrar, lo trataremos de encontrar, ¿no? Y lo mismo, aquí está la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, si es que un caso quieren entrar en más detalles, y es la misma, ¿no? La misma hipótesis nula y alternativa que en la prueba de Dickey-Fuller aumentada. Entonces, ¿qué es lo que yo deseo? Que se vaya por la hipótesis alternativa, o sea, que el valor P sea bien pequeñito, ¿ya? Estas son pruebas estadísticas donde yo quiero que el valor P sea muy pequeño. Mientras más pequeño, mejor. Puedo rechazar con más seguridad la hipótesis nula. ¿Sí? Si quieren una regla muy fácil. Mientras más bajo es el valor P, ¿sí? Por ejemplo, digamos que es menor a 0.05. O sea, mientras más bajo es el valor P, tengo más posibilidad o sea, tengo más confianza para rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? O sea, mientras más bajito es el valor P, tengo más confianza para rechazar la hipótesis nula. Esa es un poco la idea, ¿no? Ok, entonces ya tengo dos pruebas estadísticas que me dicen que la serie parece estacionaria. Vamos con otra prueba estadística, la prueba KPSS. Y bueno, ya podrán intuir que el nombre es precisamente el KPSS test, ¿no? Bien cómodo. Entonces aquí puedo irme a KPSS test o ya f de x y lo mismo. RG es la muestra de datos, entonces va desde la primera observación hasta la observación 1000. Quiero etiquetas, dejamos vacío lag, no nos metemos con eso. Quiero la prueba más sencilla, pues un poco 0. Y en alfa escogemos 0.05 del nivel de significancia. Damos en aceptar. Y esta otra prueba también dice lo mismo. Estacionario.
Entonces tengo 3 pruebas estadísticas, la de Dickey Fuller, aumentada la de Phillips Perron y la KPSS. Estas 3 pruebas me dicen, sí, la serie es estacionaria, podemos aplicar la teoría que hemos aprendido. Al menos podemos asumir, ¿no? Nunca hay certeza, colegas. Tranquilamente podríamos estar equivocados en todito, ¿sí? Pero al menos, digamos que la probabilidad no es muy alta, ya es una probabilidad baja, del 5%, ¿ya? Pero bueno, una pequeña observación. En el caso de la prueba KPSS, las hipótesis se invierten, ¿sí? Pues aquí, ¿qué sucede? Aquí más bien la hipótesis nula es la de proceso estacionario. ¿Sí? Entonces, si ven aquí que el valor P, miren en los casos anteriores. En los casos anteriores, el valor P era menor a 0.01. Acá y acá, ¿no? En cambio, acá dice valor P mayor a 0.1. ¿Sí? Porque en este caso la prueba se hace en el otro sentido. Ya es un caso particular. La prueba KPSS tiene las hipótesis invertidas. Entonces, aquí en cambio quiero que el valor P sea grande. Mientras más grande es el valor P, me quedo con la hipótesis nula. ¿Ya? Pues, mientras más grande sea el valor P, es lo contrario que escribimos antes, ¿no? Mientras más grande sea el valor P, entonces es más probable que nos quedemos con la hipótesis nula, que sea verdadera, ¿no? Más probable que la hipótesis nula sea verdadera. Entonces, en este caso, la hipótesis nula es proceso estacionario, ¿ya? Ahora repito, si quieren ser bien prácticos y no enredarse con las pruebas de hipótesis, aquí ya tienen la respuesta, ¿no? Aunque bueno, no es tan recomendable, sí sería bueno que sepan pruebas de hipótesis, pero bueno, digamos que aquí Excel nos hace la vida más fácil. Ok, entonces eso mismo es lo que está en este archivo. Entonces en este archivo ustedes ven que está lo mismo, ¿sí? Está igualito, solo que yo hice paso a paso. Una vez que yo ya sé que la serie es estacionaria, ¿sí? Entonces verificamos si puede asumirse como estacionaria, ¿ya? Asumimos que sí. Entonces, si, eh, si y sigue un proceso estacionario, si y es estacionaria, al menos como supuesto, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue, colegas, es analizar o obtener, ¿sí? Pasamos a estimar la FAC, la función de autocorrelación, FAC, FAC, o en inglés ACF, Autocorrelation Function, ¿ya? Entonces, noten lo importante, que primerito tenía que tener evidencias de que esta cosa, esta variable, se comporta como estacionaria. Ya tenemos evidencias, tenemos 3 pruebas estadísticas. La prueba de F, la prueba PP, la prueba KPSS. Si ya tengo esa evidencia, o sea, si ya pasan estas pruebas, voy al siguiente paso, que es sacar la FAC. ¿Por qué la FAC? Porque recuerden, la FAC, la función de autocorrelación, es la que me va a permitir estimar, ¿sí? Con esto voy a poder estimar el patrón temporal. Esto es clave. Nosotros, como hemos dicho, al ojo no vamos a poder estimar el patrón temporal ya en datos reales. O sea, miren esta variable. ¿Qué variable será, no? Ya luego les diré qué variable es, ¿ya? Pero esta variable, al ojo, no se puede sacar el patrón temporal. Sería un error hacer eso. Nosotros lo hemos hecho en clase porque en clase es para cuestiones didácticas, pero en la práctica no se puede. Ni siquiera viendo los 100 primeros datos, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué patrón hay? Pero hay un patrón. Incluso eso podemos preguntarnos, ¿hay patrón o no hay nada? Porque recuerden que el ruido blanco también es estacionario, o sea, esto puede ser ruido blanco. Entonces, para eso sacamos la FAC. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo saco la FAC? ¿Ya? Pues vamos a este documento que está en blanco, este está solo para practicar, ¿no? Pues, ¿cómo saco la FAC? Bien. Para sacar la FAC, colegas, podemos hacer lo siguiente. Primero seleccionamos toda la muestra de la YT, sin el encabezado, desde la primera, ¿no? Desde el 1 hasta el 1000. Selecciono toda esa muestra y luego voy a Real Statistics, Data Analysis Tools, ¿ya? Y en Data Analysis Tools voy a Time S, análisis de series de tiempo, ¿ya? De paso, hagamos un poco de promoción. Vean toditas las opciones que tiene Real Statistics. ¿Ya? Realmente es una extensión brutal. O sea, les recomiendo que por favor la usen para muchas otras cosas. Y es gratuito. O sea, para colmo no es que necesitan una licencia, nada. Es gratuita para siempre. Entonces, mis respetos para el creador. Pero bueno, entonces vamos a ir a Time S, series de tiempo, Time Series Tools. Y en Time S vamos a seleccionar ARIMA Model and Forecast.
modelos de ARIMA y predicción. Y damos OK. Entonces, miren, aquí en Input Range ya se seleccionó la muestra. Si esto estuviera en blanco, podemos seleccionar, pero yo ya quería que de una vez se seleccione. Ahí está la muestra, primerito. Luego ven que dice parámetros, ¿no? Parameters. Y aquí ustedes pueden ver que está order, order, differences. ¿Sí? O sea, ordenar, diferencias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? Vamos a borrar lo que por defecto ya a veces sale 1. Y solamente quiero un ma. Ah, no, perdón. Aún no saco la FAC, disculpen. ¿Ya? Lapsus, cancelar. ¿Ya? Va de nuevo, disculpen. Seleccionamos la muestra, discúlpenme, casi me adelanto, ¿no? Real Statistics, Data Analysis Tools, Time S, y vamos a correlograma. ¿Ya? Mil disculpas, todavía no vamos al modelo ARIMA porque aún no sabemos qué modelo es. ¿Ya? O sea, yo ya sé porque yo ya hice esto, ¿no? Discúlpenme, se me cruzaron las cables. Vamos al correlograma. ¿Ya? El correlograma tiene la FAC. O sea, la FAC es un correlograma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene la correlación. ¿Ya? Correlograma viene de correlación. ¿Ya? Paso que anotemos, ¿no? Estimar el patrón temporal. Y la FAC, y les pido disculpas este lapsus, ¿no? Pero bueno. La FAC tiene que ver con el correlograma, porque la FAC es una correlación. ¿Ya? Ahí viene el correlograma. ¿Ya? Entonces seleccionamos el correlograma. Damos OK. Eso. Igual, input range. Input range representa la muestra, las 1000 observaciones. ¿Ya? Aquí está input range. Luego, ¿qué quiero sacar? La ACF, Autocorrelation Function, la FAC, pero en inglés, ¿no? Entonces, esta es la FAC. Esta otra la vemos luego. Esta es la autocorrelación parcial, esta la vemos luego. Pero aquí está la FAC. ¿Ya? Entonces, quiero analizar la FAC, porque quiero ver el patrón temporal. ¿Ya? Recuerden, la FAC, ¿para qué servía? ¿Sí? Recordemos que la FAC me dice el número de retardos de ruido blanco necesarios para replicar la serie. O sea, para replicar a la muestra YT. O sea, ¿cuántos retardos de ruido blanco yo necesito para poder replicar a la serie que estamos analizando? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces seleccionamos a la CF, es por defecto estará seleccionado. Además le dejamos en blanco. Ya el número de retardos. Este es cuántas distancias temporales queremos. Dejamos por defecto lo que está aquí. Ya eso ya dejamos ahí. Output range dejamos para que nos genere una nueva hoja. Va a surgir una nueva hoja de Excel con la FAC. Damos OK. Y aquí está la FAC. ¿Sí? Claro, está en inglés, ¿no? Entonces, el correlograma se llama correlograma porque es correlación, viene de correlación. ¿Ya? Y la ACF, recuerden una vez más que la ACF es la FAC, pero en inglés. Autocorrelation Function, o función de autocorrelación. ¿Ya? Muy bien, entonces como pueden ver, la estimación de la FAC no es nada del otro mundo, ¿no? O sea, simplemente recapitulamos, ¿no? Seleccionamos la muestra, vamos a complementos, Real Statistics, Data Analysis Tools, Time Series, correlograma, OK, y aquí le damos OK y listo. Y en una nueva hoja nos va a salir el la FAC. ¿Ya? Entonces, aquí está la FAC. Entendamos un poco qué hizo Real Statistics rápido. Primerito sacó un alfa del 0.05, que era alfa el nivel de significancia. Eso significa que estos resultados son confiables al 95%. ¿Sí? O sea, todo se hace al 95% de confianza. Primerito, de confianza. Luego, ustedes pueden ver que aquí sacó Real Statistics unos lags, retardos, que son la J. Esta de aquí, esta columna, es la J, la distancia temporal. ¿Sí? Real Statistics les llama lags, retardos, pero nosotros sabemos que esta es la distancia temporal. Es lo que va en el eje horizontal de la FAC. Entonces se han de acordar la J, la distancia temporal. ¿Ya? En el eje vertical, o sea, estas barritas que están acá, ¿sí? Son la autocorrelation function, son la función de autocorrelación. O sea, estas barritas representan al ρ. Si recuerden que en este eje iba el ρ sub j, y aquí va j. ¿Sí? Entonces, en el eje horizontal está j, en el eje vertical está ρ sub j, recordando que ρ sub j es la autocorrelación.
Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos primero eso, ¿no? Que hay que interpretar los ejes, ¿no? Ya. Luego, muy bien, ¿qué hago con esta función? Ya, esta es una fac. Ojo, verán, esta ya es no es una fac teórica. Esta ya es la fac de unas muestras, unos datos que estamos analizando de Excel. O sea, ya luego les diré dónde saqué los datos. Pero son datos. Entonces, esta es una fac práctica, si quieren, no teórica. Entonces, aquí ustedes pueden ver que hay unos intervalos, lower y upper, ¿sí? El inferior y el superior. Son unos intervalos de confianza. Ya, te voy a explicar eso. Solo déjenme arreglar un poco la gráfica. Bueno, esto ya es cuestión de arreglar, ¿no? Como está aquí, estos números, si ven que están estorbando, le voy a mover esos números abajo. Entonces voy a seleccionar el eje, dar formato al eje, y le voy a mandar las etiquetas al fondo, etiquetas abajo, ya, solo para que se vea mejor. Eso es. Entonces aquí está la FAC, ya les mandé abajo. Esta de aquí, recuerden, otra vez no lo vamos a escribir. Este de aquí sería el eje con la J, o sea, la distancia temporal. Este de aquí es el rho sub J. Entonces interpretemos esto. Primero, fíjense, para J igual 0, esto siempre es 1. Esto ya es bien conocido para nosotros, ¿no? O sea, rho sub 0 siempre es 1. Primerita, ¿no? Es esta barra de acá arriba. Entonces sabemos que esta barra no nos dice nada. O sea, esa siempre va a salir 1, para J igual 0. Luego miren que tengo esta nueva barra. Esta barra está en distancia 1. Claro, no aparece el 1 acá. A ver si lo hacemos más grande. Ahí aparezca. Ahí está el 1. ¿Ya? Si ven que la ventaja de Excel es que es bien cómodo, incluso para las gráficas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa para J igual 1? Entonces, para J igual 1, vemos que tengo una barra. Esta barrita de acá. ¿Ya? Y esta barra de acá es rho sub 1. Estimado, ¿no? Aquí verán, por si acaso, debería un gorrito. ¿Qué debe ir un gorrito? Porque esto ya está estimado con una muestra. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el rho 1 estimado? El rho 1 estimado dice que es 0.465. 0.465, que representa este valor. ¿Sí? O sea, este valor que le voy a poner en amarillo, el bolso en amarillo y verde, es este de acá. Entonces, ven, aquí está este 1, que es de este 1 de acá, esta primera barra que no nos dice nada ya. Este de aquí me dice 0.465. Luego ustedes pueden ver que hay otras barras. O sea, aquí hay otras barras. ¿Ya? Pero aquí viene en juego este intervalo. Intervalo. Es un intervalo de confianza. ¿De qué se trata ese intervalo de confianza? Verán, esto es una prueba de hipótesis, pero no les voy a complicar con la prueba de hipótesis. Más fácil. Si las barritas que están aquí, si ven que aquí hay unas barritas bien chiquitas, ¿no? Que están aquí. Si las barritas que están aquí no se salen de ese intervalo de confianza, entonces podemos asumir que los ρ que están dentro de las bandas son 0. O sea, todos los ρ j que están dentro de estas bandas son tan pequeños que estadísticamente hablando, prácticamente son 0, en términos estadísticos. ¿Ya? De hecho, esa es la hipótesis nula. Entonces, esta es una prueba de hipótesis donde la hipótesis nula es los ρ que están aquí son 0. La hipótesis alternativa es que los ρ no son 0. Entonces, ¿cuándo se da la hipótesis alternativa? Cuando se salen de las bandas. O dicho de forma más práctica, si las barritas que están acá no se salen de estas bandas, no se salen, pero demasiado, muy poco, podemos asumir que son 0. En cambio, si ven que esta primera barra se sale demasiado, o sea, hay una primera barra que se sale, pero muchísimo, esta no va a ser 0 ni de broma. Las otras sí, las otras parecen 0. O sea, yo puedo decir que los ρ sub j son iguales a 0, o puedo asumir para j mayor a 1. Y esto ya es muy familiar a nosotros, es decir, en 1 tenemos un punto de quiebre. ¿Se acuerdan de esto? Esto indica que muy probablemente nuestra muestra se puede aproximar con un modelo más. ¿Sí? Recuerden que el correlorama precisamente me dice cuántos retardos de ruido blanco necesito. Si solo crece, solo tengo la primera barra por encima o fuera de este intervalo, y el resto son demasiado pequeñitos que se quedan dentro del intervalo y son 0, estadísticamente hablando, son nada. Entonces yo puedo decir, ok, tengo evidencia para asumir que mis datos se aproximan, o la muestra se aproxima a un MA1. Y nosotros sabemos la ecuación de MA1, ¿no? Ya hemos hecho en clase. Es igual a mu más epsilon t, más, y voy a ponerle en rojo, teta 1, epsilon t menos 1.
¿Por qué le pongo en rojo al teta 1? Porque sabemos que va a ser este teta 1 el que va a lograr capturar el patrón temporal. Y de hecho, si hacemos memoria con lo que estudiamos en la teoría, sabemos que el teta 1, el signo del teta 1, es el mismo signo que esta barra. Si esta barra, el rho 1, es positivo, entonces el teta 1 seguramente va a ser positivo. Ya vamos a ver si eso se cumple, ¿no? Ya vamos a estimar el teta 1. Pero bueno, entonces aquí tenemos evidencia de que nuestro modelo o nuestros datos se aproximan probablemente a un MA1. O sea, necesito un retardo de ruido blanco. ¿Sí? Entonces aquí pueden notar lo importante, y repito, ¿no? De interpretar no solamente las barras que se salen, sino también las que quedan dentro, ¿no? ¿Sí? Aquí pueden notar que hay una barra que casi se sale, ¿no? Pero es muy poco. Cuando es muy poco, no nos complicamos. Ya vamos al caso más simple, a lo evidente. Siempre, colegas, no vayan a lo difícil. En econometría siempre buscamos los modelos más simples. Aplicamos algo que se llama el principio de parsimonia. El principio de parsimonia básicamente dice, siempre prefiere el modelo más simple. En vez de estarme complicando con qué pasa acá, cero, prácticamente cero. Y me concentro en esto de acá, que esto es evidente, o sea, esto es indiscutible. ¿Ya? Ok, entonces, esta FAC también ya está en el archivo que yo aquí le tengo listo. Aquí está la FAC. Entonces, si ya tengo la FAC, ¿de acuerdo? Ya, estimamos la FAC. La FAC me va a dar como resultado el número de retardos de ruido blanco necesarios para replicar IET. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, según los resultados de la FAC, según el punto de quiebre, pongamos entre comillas, según el punto de quiebre de la FAC, estimamos el respectivo modelo MA. El respectivo modelo MA. ¿Ya? ¿Por qué el modelo MA? Me refiero al modelo MA porque recuerden, el modelo MA es el que tiene retardos de ruido blanco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estimo el modelo MA? ¿Ya? Entonces, otra vez, vamos a los datos. Voy a este Excel está súper desordenado, lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? En video. Pero ustedes ya van a tener el archivo completito ordenado y eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Bien parecido a lo que estaba, de hecho, es lo que estaba haciendo antes y casi me voy de golpe me salto un paso, pero bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos la muestra. Selecciono todo YT, del 1 al 1000, ya que está todas las observaciones. Me voy a complementos, Real Statistics, Data Analysis Tools, Time Series, y ahora sí, voy a ARIMA, Model and Forecast, ¿sí? Modelo ARIMA y predicción. Ok. Ya. Entonces, como decíamos, Input Range ya tiene los datos porque le seleccioné. Si estuviera en blanco, solo hay que seleccionar la muestra. Luego en parámetros, ahora sí. Aquí ven que dice orden AR, orden MA y diferencias. Orden AR le voy a poner 0 porque este no es un modelo autorregresivo. ¿Ya? Orden MA le voy a poner 1. ¿Por qué? Porque aquí va el resultado de la FAC, o sea, la FAC que me dijo. La FAC, o ACF, recuerden en inglés la ACF. La ACF o la FAC me habían dicho, ok, solo necesito un retardo de ruido blanco. Entonces en el orden MA pongo 1. Diferencias, 0. Ya luego veremos qué va en diferencias. Ponemos también constante en el modelo, le dejamos como está. Por defecto solo está, entonces constante incluida en el modelo. ¿Listo? Luego miren lo que dice acá. Número de predicciones, number of forecasts. O sea, Real Statistics ya puede por su cuenta hacer predicciones. En este caso, ¿cuántas predicciones nos va a sacar? 5 predicciones. O sea, nos va a sacar predicciones. O sea, recuerden, hasta t igual 1000 es la muestra. Entonces, las predicciones van a ser para el 1001 hasta el 1005. Podríamos hacer más, podríamos pedir el número de predicciones que queramos. Pero para este ejemplo didáctico basta con 5. Una predicción de 5. Pero miren eso, o sea, ya puedes hacer predicciones en Excel, ¿no? Usando Real Statistics. Luego hay otras opciones, ¿sí? Que les vamos a dejar por defecto, no les vamos a topar. ¿Ya? Y nos vamos a OK. Ya luego veremos qué significan estas opciones, ¿no? Incluso miren, aquí te da la chance de usar Solver. Tú déjale como está, déjalo lo estándar. ¿Ya? Lo importante es cambiar esto, ¿no? Que solo quede el orden MA, que no exista AR y no exista diferencias. OK, y estos resultados te van a salir en una nueva hoja.
Entonces, mira, aquí en una nueva hoja de Excel, Real Statistics nos arrojó una serie de resultados, ¿ya? Del modelo ARIMA, ¿ya? ¿Por qué se llamará ARIMA? La parte MA es la que estamos analizando ahorita, ¿no? En próximas sesiones trabajaremos la parte AR y luego veremos qué es la I, ¿sí? Pero ahorita estamos en la MA, estamos en la más fácil, ¿no? En la parte MA. Bien, entonces, ¿qué nos arrojó Real Statistics? Un montón de resultados. Un montón de resultados. Bien. Aquí si ven, en primera, sobre todo cuando uno hace esto por primera vez, puede ser intimidante, ¿no? O sea, es un montón de resultados y para colmo en inglés, ¿no? ¿Qué es todo esto? Pero van a darse cuenta, colegas, que prácticamente tenemos las bases para entender todo esto, ¿ya? Muy rápido. El tiempo es el tiempo, obvio, ¿no? Entonces va desde el 1 hasta el 1000, ¿ya? Tiempo no es novedad. Luego ven que aquí dice data. ¿Qué es data? Vean, vean, colegas, mi consejo aquí es Excel, o sea, no se preocupen, den clic, vean las fórmulas y traten de ir entendiendo qué te están diciendo las fórmulas, ¿sí? O sea, traten de ganar esa costumbre, colegas, de, como son Excel, simplemente das clic y empiezas a entender que, bueno, qué mismo está en la fórmula que está aquí, ¿ya? Por ejemplo, no tratemos de entender esto de aquí, pero voy a llevarlo eh, a ver, veámoslo acá mismo, ¿ya? En este archivo desordenado. No, no, vamos al archivo ordenado. Aquí está la misma estimación. Es lo mismo. Es lo mismo que está en el archivo desordenado. Sino que aquí están nombres, más para facilitarme la vida. Entonces, ¿qué es data? Entonces, miren, data dice muestras gráficas B2 menos G5. ¿Qué es muestra y gráficas B2? Muestra y gráficas B2, es la muestra original. Pues miren, esto de aquí son datos de la muestra original, pero le está quitando algo. ¿Qué es el G5? G5, entonces lo hizo a ver G5, ¿dónde está G5? G5 está acá. ¿Qué es este G5? ¿Ya? Este G5 dices, a ver un ratito, ¿esto de dónde viene? Entonces aquí puedes ver que está phi y sobre todo teta, ¿ya? Entonces, ¿qué tendrá que ver esto? Esto de aquí son los parámetros del modelo, ¿ya? Recuerden, ¿cuál era la ecuación del MA1? Que t igual mu más epsilon t más teta 1 epsilon t menos 1, ¿ya? Tú tienes aquí un término constante, mu. Recuerden que en el MA1, la esperanza de t era mu, ¿sí? Entonces, ¿dónde está mu? Es la constante del modelo, la constante. Y la constante en ambos casos siempre es lo mismo. 3. No te das a perderme. 3.93. ¿Sí? ¿Cómo saco 3.93? A ver, aquí dice F5, ¿no? ¿Dónde está la F5? Ya, la de la F5. Y esto es N4. Entonces, si ves, tú puedes ir explorando cómo sacó las cosas, ¿no? Acá están los coeficientes. De hecho, este tal vez está mejor, ¿ve? Ponemos esto. Este de acá, bueno, pero más o menos ya pueden intuir que esto de aquí es la constante, ¿no? Pero vámonos acá, este está más agradable, miren, aquí está, parámetros del modelo, lo que estudiamos en curso, ¿no? Ya sabemos cuáles son los parámetros del modelo. ¿La constante cuál es? 3.93. Coeficiente te va a decir el valor de la constante. Entonces ya sé que este mu es 3.934. Estimado, ¿no? Vale. Entonces, miren, yo ya tengo el valor de la constante mu. ¿Se acuerdan que estos son los valores que yo les presentaba, por ejemplo, en una prueba, en un trabajo, en un taller, ejemplo, lo que sea? Si estos son los que yo les ponía de ejemplo, ahora ya no es un ejemplo inventado, son datos, o sea, sacamos esto de unos datos, ¿ya? Entonces, este 3.93, el coeficiente. ¿Cuál es el otro parámetro en un MAU? Aparte de mu, recuerden que el otro parámetro también es teta 1. ¿Cuánto es teta 1 estimado? El teta 1 estimado es el que está acá, ¿no? Teta 1 estimado. No hay mucho donde perder. 0.7883. 83. Entonces, miren, ya tengo mu estimado y teta 1 estimado. Claro, recuerden que me falta otra cosa, porque recuerden que el modelo MA1 solamente es MA1 si el epsilon t sigue un ruido blanco 0 sigma al cuadrado. Entonces me faltaría ver dónde está sigma al cuadrado. Ya vamos a ver eso. Pero por ahora lo que quiero es simplemente entender, ok, ¿qué es mu? 3.934. ¿Para qué estoy viendo mu? Estoy viendo mu, colegas, porque recuerden, lo que queríamos era interpretar qué mismo está acá, en data. ¿Ya? Entonces ya sé que el muestras y gráficas B2 es los datos.
Y a esos datos les está restando G5. ¿Qué es G5? Este 3.934. O sea, la media. Es decir, este data es, en esencia, los datos de la muestra menos la media. Claro, estimada. Recuerden que este gorrito significa estimado, ¿no? Estimado con datos, como muestra. Entonces, ¿qué es los datos originales menos la media? Es los datos centrados. Esto se acuerdan que también lo vimos en clase, ¿no? El proceso centrado. Entonces, este data representa los datos centrados, los datos quitados la media. ¿Ya? ¿Por qué hace eso Real Statistics? Porque se le hace más fácil al software hacer el análisis quitado la media. Nada más, pero es eso. Entonces, esto solamente estoy presentándoles como ejemplo, ¿no? O sea, ustedes pueden explorar cada uno de los resultados que te arroja Real Statistics para tratar de ir interpretando qué significa, ¿no? Mi recomendación es eso, o sea, traten de explorar. Ok, entonces ya sabemos que está en data. ¿Qué está en residual? ¿Qué es residual? Entonces lo mismo, vamos viendo que está en la fórmula. Residual dice P5 menos suma producto C4 por G4. Entonces vamos tratando de entender. B5 es el dato centrado, ¿no? O sea, el dato centrado, ¿qué es? YT menos mu. Centrado. ¿Ya? Es el dato centrado, ¿no? Está aquí. ¿Ya? Entonces estábamos diciendo, ¿no? Eso es B5. Este dato de aquí que está en azul. YT menos la media. ¿Ya? Y luego dice menos suma producto. ¿Qué es esta suma producto? Entonces, recuerden que la función suma producto lo que hace es multiplicar los términos que están aquí y luego les multiplica y luego suma. ¿Ya? En este caso no hay mucho a donde perder. Dice C4. ¿Qué es C4? Este residuo anterior. El residuo anterior, lo vamos a poner con rojo, es epsilon t menos 1 estimado. Entonces, colegas, lo que nosotros conocemos como ruido blanco en la teoría, en la práctica van a ser los residuos. ¿Sí? Pues miren lo que está haciendo aquí. Entonces está restando C4, que es el epsilon t menos 1 anterior, ¿ya? Y por G4. ¿Qué es G4? Teta. Teta 1. Ya retiramos. Teta 1. Entonces, a esto de aquí, Real Statistics le llama el residuo. ¿Qué es el residuo? El epsilon t estimado. Tratamos de entender un poco qué está haciendo esta fórmula. Verán, no es necesario entrar en tanto detalle como lo estoy haciendo yo ahorita. Yo estoy haciéndole simplemente como para ponerles de ejemplo que si uno se toma la calma de analizar con detalle lo que está en Excel, uno puede entender todito. Si sabes bien la teoría. Si no sabes la teoría, obviamente, ¿no? Pero si sabes la teoría, poder entender que esto de aquí, ¿qué significa? Vamos a despejar YT. ¿Qué me va a quedar? YT igual. Este menos mu que resta pasa a sumar, sería mu estimado, obviamente. Esto trata de quitar el estimado, por cierto, no, disculpen. Ya. Entonces, ¿qué me va a quedar? Este mu, repito, ¿no? Este mu que estaba restando le pasé a sumar. Este menos teta 1, epsilon t menos 1, pasa también al otro lado. Ah, bueno, primero tengo un epsilon t, ¿no? Mu más epsilon t estimado. Pero este mu viene de acá, ¿no? Este menos mu pasa al otro lado. El epsilon t es de aquí ya estaba. Y este menos teta 1 pasa al otro lado. Más teta 1, epsilon t menos 1. Entonces, miren, en definitiva, lo que está haciendo Real Statistics es tratar de estimar el epsilon t usando la ecuación del MA1. Aprovechando que ya conocemos mu, 3.93, y aprovechando que ya tiene teta 1, que es 0.78. Entonces, Real Statistics coge la fórmula original del MA1 y despeja epsilon t. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener una serie de los residuos. Entonces, repito, ¿no? Lo que nosotros conocemos como ruido blanco en nuestros modelos, en estimaciones se vuelven los residuos. ¿Ya? Ok, y claro, uno dice, bueno, ¿y cómo saca el primer residuo? El residuo epsilon t menos 1. Pero el estadístico no se complica, el primero le pone 0. ¿Ya? Uno dirá, pero eso no está mal. Eh, es una forma de aproximarse, ¿no? O sea, simplemente el primero va a asumir que es 0. Entonces, para el primer caso esto es 0. Y luego solo corre la fórmula. Tienen que luego solo corre la fórmula. ¿Esto es bueno o esto es válido?
si tienes una muestra grande. Si tienes una muestra grande, no es muy problemático que le pongas un 0 y arranques. Si tu muestra es pequeña, ahí sí puede ser problemático. ¿Ya? Pero no mucho tampoco. O sea, de hecho, este es un procedimiento estándar de varios software. Ponen al inicio 0 y después van calculando. Entonces, en definitiva, para resumir, esta data significa proceso centrado y residual significa el epsilon t estimado. ¿Por qué estimado? Porque se basa en las estimaciones de mu y teta que están acá. Ahora una pregunta, ¿no? ¿Y cómo hizo Real Statistics para sacar mu y teta? O sea, ¿cómo hizo para sacar los parámetros? Opa, disculpe. Ya, ¿cómo hizo para sacar los parámetros que están acá? No vamos a entrar en los detalles teóricos por ahora, ¿ya? Pero solo digamos que para sacar esto, Real Statistics utilizó el método de máxima verosimilitud. Máxima verosimilitud. Ya, el método de máxima verosimilitud, simplificando un montón, básicamente, ¿qué hace? Dice, ok, yo tengo una muestra, la muestra que tenemos por ahí en otra hoja de Excel, ¿no? El YT. Yo tengo una muestra. ¿Cuáles son los parámetros más probables que se acoplan a esta muestra? ¿Sí? Asumiendo que el epsilon t es ruido blanco gaussiano. ¿Sí? O sea, aquí la clave es que Real Statistics asume que este es ruido blanco gaussiano. Si epsilon t es ruido blanco gaussiano, entonces, ¿cuáles son los parámetros o los coeficientes que maximizan la probabilidad de tener esta muestra? Más o menos, ¿no? Repito, estoy simplificando un montón. Entonces, es lo que hace Real Statistics. Obviamente, ya se imaginarán que detrás hay algunas fórmulas, algunas ecuaciones. No vamos a ver eso ahora, pero imaginen el trabajo, o sea, el trabajo tenaz que se mandó eh, el creador de la extensión de Excel. O sea, ya todo eso lo programó y tú solo estás aprovechando los resultados, sin siquiera saber programar. En fin, entonces aquí ustedes pueden ver que hay unas pruebas estadísticas, bien parecidas a una regresión esta en común. Tienen los coeficientes, tienen el error estándar, tienen el estadístico t y tienen el valor p. ¿Ya? Todo esto se puede interpretar solo si se cumple el supuesto de ruido blanco gaussiano. O sea, si el epsilon t sigue la campana de Gauss. Si el epsilon t no sigue la campana de Gauss, tú no puedes interpretar esto. Estaría mal. ¿Ya? Entonces, primero habría que verificar que se cumple el supuesto de ruido blanco gaussiano. Ok, no voy a entrar en más detalles de cómo interpretar el resto de elementos de esto, porque lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Pero quedémonos entonces con esa idea, ¿no? Tenemos el dato centrado, tenemos los data, recuerden que era el YT centrado, el residuo es el epsilon t estimado, ¿sí? Aquí teníamos, este de aquí era teta 1, este de acá es mu, ¿sí? O sea, son los elementos que vamos sacando del MA1, ¿no? Y también recuerden que tenemos el método de máxima verosimilitud, ¿ya? Para que de a poquito vayan sabiendo de dónde sale todo esto, ¿no? Al menos de a poquito. ¿Qué más hay aquí? Hay otras cosas, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver que hay unos indicadores estadísticos, ¿sí? No me concentro mucho en eso ahorita. Aquí pueden ver que hay algo que dice phi roots, theta roots. ¿Qué es esto? Roots, recuerden que es la traducción en inglés de raíces. Raíces phi. Phi. ¿De dónde venía phi? De los autorregresivos, de los AR. Entonces, estas son raíces del polinomio AR. En cambio, ¿qué es esto? ¿Dónde había teta? En los modelos MA. Entonces, estas son las raíces de los modelos MA, el componente MA. ¿Ya? ¿De acuerdo? Como nuestro modelo es MA1, no hay raíces AR, obvio, no hay AR, no hay AR. Por eso está vacío acá. Pero en cambio, sí hay un MA, una raíz MA. Entonces, esto de aquí es la raíz del polinomio de retardo del MA1. Ya vamos a ir a eso más adelante. ¿Qué más tenemos? Psicoev. ¿Qué es la psi? Si ustedes recuerdan, psi significaba multiplicador dinámico. Entonces, mira, Real Statistics ya te da calculando el multiplicador dinámico. Ahora, claro, en el MA1, si ustedes se acuerdan, el multiplicador dinámico era el mismo teta 1, 0.78, está acá, de orden 1 y el resto ceros. Entonces tú puedes hacer una pequeña gráfica. Esta no te la pone, esta la hice yo, ¿no? Entonces puedes hacer la FIR con estos resultados del psi. Entonces, miren, aquí yo hice la FIR. Entonces, básicamente es una grafiquita en donde siempre que empiezo en 1, perdón, en 0, ya sé que esto es de altura 1, esa no me importa, y la siguiente es de esta barrita del 0.78, y el resto ceros.
Pues mira cómo el Real Statistics ya te calcula de golpe los multiplicadores dinámicos del modelo. Sí, sin tener que estar haciendo. Claro, aquí te sale así de esta manera, pero ya sabes que en modelos más difíciles la cosa no es tan sencilla. Sí, ya te van a salir funciones y funciones que están más complejas. Pero bueno, este es didáctico, así que es para empezar. ¿Qué más hay? Todos estos indicadores estadísticos los vamos a dejar para después, ¿ya? No nos vamos a concentrar en esto. Tal vez en uno de esos sí, pero solo en uno. Ya vamos a eso. Y luego tienes todo un bloque de forecast, de predicciones. Aquí otra vez tienes los datos, tienes los residuos, luego tienes una predicción, ya vamos a ver qué se trata de eso, y unos intervalos. Y luego tienes otra vez forecast, o sea, tienes dos bloques de predicción. Un bloque de predicción con los detalles, donde están los datos centrados, y luego tienes una forecast donde están los datos. Sí, aquí simplemente mira, aquí está muestra de gráficas B2, recuerden que esto era la muestra original. ¿Sí? Entonces, simplemente son los datos y al final te pone la predicción. ¿Sí? O sea, súper cómodo. O sea, ya te da los datos y la predicción. Entonces es todo automático. Ya iremos interpretando todos estos bloques. Ahora, para terminar, ¿sí? Porque veo que ya me estoy acercando al final del tiempo que tenemos disponible y no quiero abusar de su tiempo, colegas. Para terminar, recapitulemos los parámetros. ¿Ya? Ya sabemos dónde estaba mu. Entonces ya sabemos que mu era 0.78. Y recuerden que mu era la esperanza. Bueno, mu. Parámetros. Ahorita concentramos en parámetros. El otro parámetro del modelo MA1 era teta 1. Entonces ya sabemos que teta 1, no, perdón. Mu era 3.93. Ya. Teta 1, este viene de acá, no este mismo. ¿Qué digo? Sí, este mismo. Teta 1, vamos con otro color. Teta 1, vamos otra vez en verde. Teta 1, en cambio, era este de acá, 0.788. Y nos falta uno, el sigma cuadrado. Recuerden que estos son los parámetros del modelo MA1. Y le estoy poniendo un gorrito porque es estimado. ¿De dónde saco sigma al cuadrado? ¿Ya? Sigma al cuadrado, colegas, lo sacamos a través del SQRT-MSE. ¿Qué es esto de aquí? Es, es la raíz del error cuadrático medio. MSE significa Mean Squared Error, error cuadrático medio en inglés. Y square root es raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, esto de acá es la estimación del sigma, no al cuadrado, porque está sacado raíz. ¿Ya? Es la estimación de este sigma. Entonces, si yo quiero saber cuánto es sigma al cuadrado, tengo que tomar este valor y elevarlo al cuadrado. ¿Ya? Eh, Cojo este valor y le elevo al cuadrado. ¿No? 1.07. Entonces, 1.074. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿De dónde? Ya. Bueno, no voy a entrar en los detalles teóricos, pero hagan de cuenta que en un modelo, la raíz del error cuadrático medio te da una estimación de qué tanto se alejan los datos reales de tu modelo. ¿Sí? Te da una idea aproximada de la desviación de los datos reales y tu modelo. Nuestro modelo es el MA1, y ahí los datos reales vienen de la muestra. Entonces, la raíz cuadrada del error cuadrático medio te da una medida, una estimación de la desviación, sigma. ¿Ya? Y si le elevamos al cuadrado, tiene sigma al cuadrado. Entonces, miren, colegas, como ya tengo los tres parámetros, que de hecho son los parámetros que usualmente usaríamos para una prueba. Entonces ya podríamos escribir la ecuación del MA1. Y con eso termino. Pues, ¿cómo nos quedaría la ecuación del MA1? Pues, si quieren, para completar, ¿no? El pasito, estimamos el respectivo modelo MA1, modelo MA, y interpretamos lo que hicimos ahorita, ¿no? Interpretamos resultados y escribimos la ecuación. Escribimos la ecuación, ¿ya? Estimada. ¿Sí? Y obviamente para eso necesitamos saber cuáles son los parámetros. Hay que identificar los parámetros, ¿no? Identificar parámetros. Muy bien, entonces, ¿cómo queda esto? Para terminar, ¿cómo se verá el modelo? Entonces, el modelo, 4. Pues, ¿cómo quedaría el modelo? Pues me llevo esto
a mis apuntes. Este quedaría como ejemplo, ¿no? Ah, de paciencia, ya casi termino, colegas. Un minuto más, nada más. Entonces solo quiero dejar escribiendo la ecuación nada más. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Con estos valores, ¿cómo nos quedaría el modelo, no? Ya el modelo completo. Entonces, con estos valores, el modelo quedaría de esta manera, ¿no? Sería YT igual 3,93 más 0, positivo, miren, ¿no? 0,788. Ay, perdón. Disculpe, más epsilon t más 0,788 epsilon t menos 1. Y tenemos que epsilon t sigue un ruido blanco 0 y 1,074. Entonces ya tenemos el modelo MA estimado, el MA1, ¿sí? Y de hecho, si ustedes se fijan, esto ya podemos analizarlo incluso a mano. O sea, este modelito así como está, ya lo podemos analizar a mano, como hemos hecho en las pruebas, bueno, en la prueba que hicimos, o como lo hemos hecho en ejercicios, ejemplos, como están los apuntes. Esto ya se puede analizar a mano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la próxima clase virtual? Vamos a continuar este análisis, vamos a terminar los otros puntos y vamos a ver cómo esto se hace, pero ya en el Excel. Porque verán, todo esto es válido, ¿sí? Todo esto es válido solo si tenemos ruido blanco gaussiano. De ley, solo es válido si es ruido blanco gaussiano. Entonces, lo que vamos a hacer primerito, la siguiente clase virtual, es ver cómo verifico si es gaussiano o no. Y ahí va a venir otra prueba estadística. Bueno, dos pruebas estadísticas, de hecho, pero bueno, eso lo dejamos para la próxima, colegas. Entonces, en este momento, si me permiten, voy a terminar la grabación del video.